Bienvenidos un día más a estos estudios que estamos haciendo del libro de Segunda de Reyes. Estamos por el capítulo 17. Así que hoy hay un tema muy especial. Pero a la vez que es un tema muy especial, me hizo recordar mientras estudiaba, primeramente, la paciencia de Dios. Dios realmente es paciente con el pecador. Y mientras estudiaba, me recordaba también una de mis series favoritas cuando era niño, no sé si tú lo has visto, este personaje de Kiko y el Chavo. Siempre el Chavo decía, ¿y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Y Kiko decía, cállate, que no me tienes, ¿no? Que me desesperas. Y decía el Chavo, es que no me tienen paciencia. Yo mismo quería decirle eso al Chavo, ¿no? Cállate, Chavo, porque ¿cómo dices? ¿Cómo es? ¿Qué lo dices? Pareciera algo interesante que nos lleva un poquito a recordar que nuestro Señor, por 200 años, la paciencia de Dios estaba sobre su pueblo. En este momento, el norte, estas 10 tribus llamado el reino de Israel. Así que hoy vamos a estudiar la caída de Israel. Vamos a orar y continuar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque eres paciente con nosotros. Y enséñanos a través de estos versículos cómo nosotros debemos caminar contigo, qué errores debemos de evitar, cómo tú tratas y has tratado siempre al ser humano y cómo hoy nosotros podemos crecer en base al conocimiento de tu palabra. Usa mi vida, Señor, en esta hora para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel. Estamos estudiando entonces Segunda de Reyes capítulo 17. El tema general de este capítulo es la caída de Israel. Recordemos un poquito el contexto. En la parte verde que sale de este cuadro están los reyes de Asiria. ¿Y por qué son importantes los reyes de Asiria? Porque ellos son los conquistadores. Conquistan a Israel. En la parte de color rosado o morado salen los reyes de Israel. Y los profetas salen en el color verde y los reyes de Judá en el color azul y los profetas de Judá en el color verde que también pueden ver ahí. ¿Ok? Como ven en la flecha, estamos viendo ahora el tiempo de Oseas, rey de Israel del 732 al 722. Y en la otra flecha de arriba de los reyes de Asiria tenemos a Tiglat-Pileser y luego viene Salmanasar y luego viene Sargón II, que gobierna al final. Así que grábense esos nombres y vamos a estudiar. La primera parte es del versículo 1 al versículo 6, el reinado de Oseas y la caída de Samaria. Luego vamos a ver desde el versículo 7 hasta el versículo 23, el reino de Israel y las razones de su caída. La tercera parte es desde el versículo 24 hasta el 41, que es la capital del reino Samaria, es repoblada. La capital del reino Samaria. Así es que vamos a ir viendo y a medida que yo voy pasando las diapositivas van a salir los títulos de las subdivisiones de cada párrafo. Entremos un poco más en el contexto. Recuerden que ya desde Josué, que conquistan la tierra prometida, encuentran a los cananeos y los cananeos eran terribles porque ellos mataban a sus hijos o los ofrendaban a un dios que se llamaba Moloc y Dios ordena que los destruyan a ellos. Luego conquistan la tierra y no solamente habían cananeos, muchos otros pueblos. Y luego llega la etapa de los jueces, donde hay 13 jueces. Y en medio de eso surge Ruth, que está la historia de esta mujer Ruth y Boz. Y luego surge el último juez, que es Samuel. Él es juez, sacerdote y profeta. Y esta etapa de estos 3 libros que tenemos en el Antiguo Testamento se le conoce como la época de los jueces. A partir del versículo 7 de Primera de Samuel, Israel en ese tiempo pide un juez, un rey. Dios concede el rey y entonces se llama la monarquía unida de 3 reyes, cuáles son Saúl, David y Salomón. Así que a partir del capítulo 8 de
Primera de Samuel hasta el 31, terminando este libro, habla de la vida de Saúl. Segunda de Samuel se basa en la vida de David. Y luego viene Primera de Reyes del 1 al 11, se basa en la vida de Salomón. Hasta ahí es la etapa del reino unido. Y ahora hablamos del reino dividido o la monarquía dividida a partir de Primera de Reyes capítulo 12 hasta adelante, hasta el versículo capítulo 17 de Segunda de Reyes, donde narra la historia de Israel y Judá. Israel se va con 10 tribus, Judá se queda con 2 tribus, y estamos llegando Segunda de Reyes 17 en esa columna rosada que ustedes pueden ver, porque Israel va a ser exiliado en este estudio bíblico. Luego vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 18 al 25, que se lo conoce como el reino solo Judá o el reino único, el reino solitario, porque al final de Segunda de Reyes, cuando terminemos esta carta, vamos a ver que Judá también es exiliado en el año 586, aunque lo hicieron en 13 etapas los babilónicos, pero lo vamos a tocar más adelante. Hoy nos enfocamos en el capítulo 17, Israel es exiliado. En este momento, todos los reyes están haciendo lo peor, lo terrible, en el reino del norte, sacrificaban a otros dioses, y ahí nos quedamos con el antiguo rey antes de Oseas, Elá, y entonces ya estamos viendo que las cosas están terribles. Versículo 1. En el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Ya hemos visto en el capítulo 15, Oseas era perverso, mató al rey anterior y ahí fue la forma que usurpó el trono. Pero reina 9 años. Versículo 2, hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Es decir, Oseas no hizo nada bueno, hizo lo malo, pero hubo otros peores que él. Y fueron esos otros peores que colmaron la paciencia del Señor. Y quizás no es este el rey que decimos popularmente que fue la gota que derramó el vaso, pero también fue un rey malo, un rey perverso, un rey que ofendió a Dios con sus pecados, y fue el momento en el cual el juicio de Dios vino. Es decir, el juicio de Dios llega cuando en el momento que Dios lo decide. O sea, el juicio de Dios va a llegar, no va a tardar, va a llegar en su momento, ni más tarde ni más temprano, pero de que llega, llega. Porque hay muchas personas que viven así, como que el predicador, el pastor, el maestro, el que está enseñando, puede decir una palabra y dice, mira, cuídate, todo lo que tú siembras vas a cosechar. O obedezcamos al Señor, si no sufriremos las consecuencias. Y va siempre un mensaje de advertencia, y al día siguiente se levanta el pecador y dice, bueno, el pastor, escuché el mensaje, pero no pasa nada. No me ha pasado nada, no tengo ningún problema. Y entonces al siguiente día dice, sigo igual, y empieza a persistir en su pecado. Y piensa que el juicio de Dios no lo va a alcanzar. Pero créeme, sí va a alcanzar el juicio de Dios tarde o temprano y sacará a la luz todo. Y ellos, Israel, escuchaban a los profetas y pensaban, uy, ¿cuándo será? Siempre lo mismo. Vino Elías, vino Eliseo, ¿no? Hasta Isaías un momento habló por ahí. Bueno, vino Amós, vino tal y dijo, pero llegó el momento. Llegó el momento. Aunque es interesante que el pecador dice, no pasa nada, para Dios es, te doy un día más para que te arrepientas. Esa es la misericordia. Por eso la Biblia mismo nos menciona que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Mientras que el pecador dice, no me pasa nada de lo que me advirtieron, Dios actúa con misericordia y dice, te doy un día más, pecador, para que vuelvas a mí, para que te arrepientas, para que te acerques, para que empieces a obedecer los mandamientos. Mientras que el pecador piensa y dice, no me pasó nada, y sigue con su mala conducta, el momento del juicio llegará. Y en este momento llegó. ¿Y qué sucedió? Versículo 3.
Salmanasar. Vamos a ver el reinado de Oseas, se vuelve vasallo del rey de Asiria. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas. Lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Ya en este momento vemos que no hay cuidado ni protección de Dios. Si ustedes ven esta imagen, ven el ejército que estaba muy lejos del imperio asirio, y ahí vemos el reino de Israel con amarillo y el reino de Judá con color rojo, y tenía que viajar bastante. Recuerden que el rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, murió en el 727 y fue quien sometió a Manahem, pero este rey se llama Salmanasar V, que gobierna del 727 al 722, que es hijo de Tiglat-Pileser III. Este es el que ocurre en este momento, pero al final del libro de este capítulo va a aparecer Sargón II, que gobierna del 722 al 700, hermano de Salmanasar, pero hijo también de Tiglat. Es decir, estos son los reyes de Asiria que entran en acción, por eso les mostré en el cuadro, y Salmanasar es en este momento que lo vuelve vasallo. Lo ataca, y si ustedes pueden ver esta imagen, este rey entrega los tesoros y empieza a dar como un tipo de impuesto. Versículo 4, más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues este había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Vemos que Oseas ahora, si ven ahí tengo un mapa donde viene el rey y trata de conquistar y conquista esos lugares, lo somete y ahí lo lleva a la cárcel o lo atrapa a este rey. Todo esto sucedió porque Oseas o este rey se había olvidado completamente de Dios. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar a Dios, en lugar de implorar por salvación, ideó un plan y dijo, bueno, está medio descuidado el rey asirio, entonces mejor me voy a buscar una alianza con el rey de Egipto, So. Pero no sabía que lo descubrieron. Eso le sucede por confiar en el hombre. Claramente la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe de estar en Dios, siempre en Dios. Es a Dios a quien recurrimos en momentos de problemas, es a Dios a quien recurrimos en momentos de necesidad, es a Dios cuando necesitamos salvación, auxilio. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó desde su santo monte. Los salmistas en ese tiempo y el rey David, que fue un salmista, primero buscaban a Dios. Este rey buscó alianza con otro hombre, usó su propia inteligencia. Por eso Proverbios también nos dice, no nos confiemos en nuestra propia prudencia, no es bueno. Así que si estás en momentos difíciles, recurre a Dios primero y no hagas lo que hizo Oseas. Lo tomaron prisionero y ¿qué sucedió? Del versículo 5 al 6 vamos a ver el reinado de Oseas es conquistado por los asirios de forma definitiva. Dice el versículo 5, después invadió el país entero. Marchó contra Samaria y sitió la ciudad. Miren, durante 3 años, lo he remarcado, 3 años. Ahí vemos el mapa cuando viene otra vez el reino de Asiria con su ejército, y ahí está la capital Samaria, Israel, porque la capital de Judá es Jerusalén. Y ahí ve este rey que están allá y dice, ahora tenemos que estar sobreviviendo. Sitiar significaba que el ejército se ponía afuera de los muros. Es como este juego que se hace a veces del corralito, no sé, ¿no? Del casita, la casita no me pueden tocar mientras todos están alrededor. Es algo muy interesante que los niños juegan, pero es como si pusieran tus enemigos en la puerta de tu casa, o las protestas o las marchas, y dicen, empiezan a gritar en la puerta de tu casa y como que no te da ganas de salir. Pues ellos sitiaban la ciudad, se ponían alrededor, no dejaban entrar comida, no dejaban entrar medicina ni personas, nada, ni tampoco dejaban salir. Así que se suponía,
que iba a pasar esto, prepararon sí sus cosas, pero 3 años estuvieron así y el muro cayó después de 3 años. Cuando miramos esto es como el trabajo que hizo Acab y su otro hijo fue espectacular, que duró 3 años, pero Dios viene con su juicio y ningún muro puede contenerlo. 200 años, hermanos, y 19 reyes después del tiempo de Salomón, porque ahí se dividió el rey, todos eran malos, perversos, idólatras. 200 años de paciencia y su ira de Dios siendo lenta, hasta que llegaron los asirios con este tipo de terraplenes, se pusieron ahí en los muros como ven en la imagen y tenían paciencia porque 3 años disfrutaba el espectáculo este rey Salmanasar allí disfrutando cómo el ejército destruía esta ciudad. Después de 3 años quedaron desprotegidos. Hermanos, nosotros quedamos desprotegidos cuando nos olvidamos de Dios y rechazamos su presencia en nuestras vidas. Porque Dios no se olvida de nosotros, pero si tú te olvidas de Dios y lo rechazas de tu vida, nos quedamos desprotegidos. Y no hay cualquier, sea tus muros que has construido de poder, tus muros de dinero, no sé, tus muros de fama, lo que sea, el Señor va a destruirlos. Y va a permitir eso. Vas a quedar desprotegido porque te olvidaste de tu Creador. 200 años no es poco tiempo. Y llegó el juicio. Y 3 años que soportó, llegó el juicio. No hay muro que detenga, porque ellos se olvidaron de Dios y lo rechazaron. Y Dios dijo, bueno, toma lo que mereces, no te protejo más. Versículo 6. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalac, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Se dice que fueron más de 120,000 que fueron atrapados, la historia, y es que fueron llevados, ¿de dónde? Desde Samaria los transportó a otro reino. ¿Han visto el recorrido que hicieron? Llegaban en meses a ese lugar. La ciudad quedó en llamas, destruido, y los judíos iban en una forma amarrados de una soga con otra soga, que era la forma de una cuerda, otra cuerda con un espacio solo pequeño para caminar, para que no se escapen. Fueron llevados como viles prisioneros y esclavos y los llevaron a la clase, diríamos, media y alta, así para que lo podamos entender, porque eso era la costumbre de los asirios, y la clase baja o pobre los dejaban ahí porque no eran útiles, pero los que eran útiles, los que eran los sabios, los inteligentes, no sé, ¿no? Aquellas personas que hacían negocio, bueno, vamos a llevarlos a ese lugar. De esa forma querían ellos desbaratar todo, diríamos, si usemos bien la palabra raza. Yo quisiera usar mejor la palabra etnia, porque hay una sola raza en el mundo y es la raza humana. Entonces, para desbaratar la etnia, el pueblo, y que no despierte una rebelión después de unos años, porque crecen los hijos de los hijos, ellos sacaban a la gran mayoría de la población y los llevaban a otro lugar, como hemos leído en el versículo, y a los otros los dejaban. ¿Y qué sucedía después? Versículo 7. Versículo 7 dice, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios. Vamos a ver esta parte donde el reino de Israel y las razones de su caída. Dice el texto que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses. El texto es claro, dice, ¿cuál es la primera razón? ¿Por qué Dios hizo que sucediera esto? Permitió que pasara esto. El pecado. Claramente es el pecado. El pecado tiene un precio y ese precio es la muerte. El pecado de ellos fue olvidarse de la redención, olvidarse que hace años estuvieron por 400 largos años esclavos,
y Dios los redimió. Dios los sacó, los volvió a comprar de esa esclavitud y les dio la libertad. Pero ellos se olvidaron por el pecado. Hermanos, el pecado tiene un precio. Y ese precio es la muerte. Y ellos estaban pagando el precio. Y muchas veces volvemos a sumergirnos en el mismo pecado porque olvidamos nuestro pasado. Cuando estés siendo tentado, recuerda tu pasado, porque normalmente batallamos con los mismos pecados, porque son las mismas debilidades que tenemos y que vamos a permanecer con esto por años hasta que el Señor nos recoja. Obviamente que podemos ser fuertes en Cristo, pero vamos a estar luchando. Y por eso te digo, cuando estés a punto ahí de pensar, mira tu pasado, si ya te pasó antes, si ya te sucedió, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a cometer el mismo pecado. Versículo 8, Israel se volvió como las otras naciones. Dice, y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el pecado? ¿Sabes? Querer ser como las otras naciones impías. Es como mirar al mundo y querer ser como el mundo. Es como el cristiano dice, qué chévere está el mundo, ¿no? A veces hay testimonios así. Yo, hermano, iba a la discoteca y bailaba y me sabía todos los ritmos y sudaba y empezaba a tomar esto. Y tú dices, oye, parece que estás disfrutando el mundo cuando narras tu testimonio, hermano, ¿no? O sea, es rechazar el mundo, odiar el mundo, por lo que la verdad nada hay bueno en el mundo y sus placeres, ni mi carne, tampoco rechazarlo, pero a veces es triste que muchos cristianos desean parecerse al mundo, quieren ser como el mundo, porque entre comillas dicen, es para que no digan que los cristianos somos aburridos, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces mejor presentamos nuestra música por acá. No tengo ningún problema, hermanos, con los ritmos de la música, de los géneros musicales, pero a veces lo hacen como una justificación de un cumpleaños y dicen, pero no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. Mire, cada cultura tiene lo que es normal o lo que es pecaminoso y dentro de eso nosotros debemos de vivir. Aquí en Sudamérica es pecaminoso tomar cerveza. No es pecado, pero se ve como pecaminoso. Pero en Europa, Alemania, Inglaterra no es pecado, ni se ve como pecaminoso. Y no toman, no se emborrachan, o mejor dicho así, no se vuelven ebrios. Entonces, son culturas. Pero aquí en Latinoamérica, a veces muchos compran un DVD pirata y están felices y no tienen ningún sentimiento de pecado. Pero en Europa eso es pecaminoso. No podrías ni deberías de hacerlo porque va contra la ley y puedes ir a la cárcel. Tú dices, pero qué loco. Sí, pero porque son culturas. Y el evangelio tiene que aprender, o el cristiano, el evangélico, a discernir la cultura y no vivir en base a lo que ya parece que es el mundo. Tú dices, pero yo tengo la libertad. Sí, pero no vivas, no aproveches tu libertad como motivo de tropiezo a otras personas o al mismo evangelio. Por eso digo que hemos sido llamados a ser diferentes a los del mundo, nunca a ser como el mundo. Tú y yo hemos sido llamados a ser diferentes porque somos pueblo de Dios, santo, escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, pero no hemos sido para parecernos al mundo. Es increíble a veces que las iglesias se dejan reír. Salió el programa Yo Soy de canciones. Entonces, el próximo sábado Yo Soy en la iglesia, el grupo de jóvenes, ¿no? Salió la voz cristiana. O sea, es como que el mundo rige el programa que deben hacer los jóvenes y están pensando más en cómo poder divertir a los jóvenes en lugar de enseñar la palabra de Dios. Porque dicen, no, qué aburrido, qué aburrido. No es para nosotros parecernos al mundo. Versículo 9. Además blasfemaron contra el Señor su Dios. Esa es otra razón por la idolatría. Y donde quiera que habitaban se construían altares
paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina, versículo 10, y bajo todo árbol frondoso, erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tanto las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. La idolatría entró y ellos lo permitieron y provocó la ira del Señor. Yo a veces me pongo a imaginar, en el libro Apocalipsis lo presentan como el cordero a Dios. ¿Y qué le despertaría la ira a un cordero? Porque se dice que los corderos son mansos. Si cuando van a la muerte no abren la boca, mansitos. Y es claro lo que dice el texto, ¿sabes? La idolatría provoca la ira de Dios. ¿Y qué es idolatría? Algunos dirán, pues es venerar, es arrodillarte ante una imagen o ídolo y prenderle incienso o prenderle velas y poner tu confianza en esa imagen, ese ídolo, y arrodillarte pidiéndole algo cuando ese ídolo no escucha, no ve, no siente, no piensa. ¿Y cómo podríamos hacer la imagen de un ser espiritual, de un creador de todo el universo, de un ser majestuoso, poderoso, que está en todo lugar? ¿Cómo podría? Es una ofensa la idolatría a Dios directa. Y eso despertó a la ira y el pueblo de Israel lo siguió. Versículo 12, miren, rindiendo culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Hermanos, yo digo que la idolatría y el pecado nublan el juicio del hombre. Dios les advirtió, le digo, no lo hagan, pero la idolatría, el pecado les nubla el juicio y piensan que están haciendo bien. Si tú preguntas a una persona y dices, pero ¿por qué te arrodillas ante ese santo o esa cruz? O dices, no, es que es Diosito. Yo no adoro esa imagen, solamente adoro, es como la representación, como la foto y bla, bla, bla. En el fondo es idolatría, nada más. Y es triste porque al final el que adora a ese ídolo maneja al ídolo. Y no quieren un Dios que demanda santidad, un Dios que demanda justicia. No quieren un Dios que nos muestra el camino. Ellos quieren tener un Dios que pueda manejar y manipular. Por a veces a muchos se les es más fácil arrodillarse ante un ídolo. La cuarta parte de esto es del 13 al 15, donde Israel rechazó a las advertencias repetitivas de Dios. Dice el versículo 13, por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Miren, muchos profetas y videntes. ¿Y qué les decía? Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. 14, con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor, su Dios. Así que, hermanos, muchas veces tercos no se trata de un no puedo, sino de un no quiero. Porque esa es la terquedad en el corazón. ¿Por qué no adoras a Dios? Es que no puedo, porque mi religión, o que mi abuelito, que mi tatarabuelito, mi abuelito me dijo, me enseñó esta religión y así me muero. Y tú dices, no es que no puedo, no, es que no quieres. Es porque estás terco, obstinado en tu corazón por los ídolos, y eso le sucedió a Israel. La terquedad, la necedad en el corazón va a llevar a la destrucción al ser humano. Versículo 15. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Miren que lo he remarcado, se fueron tras ídolos inútiles y ellos se volvieron inútiles. ¿Por qué así? ¿Qué sucedió? Las naciones vecinas tenían muchos ídolos, muchos ídolos. Hoy quizás nosotros no tenemos esos ídolos como en el tiempo de Israel, pero hay otro tipo de ídolos.
En cada ciudad, en cada pueblo en Latinoamérica hay cantidad de ídolos. Y aún hay ídolos modernos que tenemos que cuidarnos. Y un ídolo es cualquier persona u objeto que reemplace el lugar de Dios en tu vida, porque Dios debe ser el primer lugar y luego viene lo demás. Si eres soltero, mira, Dios, viene tus padres, tu trabajo, ¿no? Y si eres casado, Dios, tu esposa, los hijos, el trabajo, los padres, la iglesia, o sea, viene después, pero Dios es primero. Pero cuando hay algo que reemplaza, puede ser mi trabajo y está en primer lugar. Y si tengo tiempo en el trabajo, voy a adorar a Dios, voy a servir a Dios, lo has hecho un ídolo al trabajo. Y si es tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, ¿no? O tu pareja, lo has puesto en primer lugar y dice, es que paso bonito tiempo con mi pareja y sigo pecando con mi pareja y a Dios al último. Bueno, lo has hecho un ídolo. Esos son ídolos modernos. Y al final uno se vuelve como aquel a quien adora. Escúchame, uno se vuelve como aquel a quien adora. Se inclinaron ellos ante la nada y se volvieron nada, inútiles. Porque esa es la adoración idolátrica. Es inútil y es nada. Pero es curioso que uno se vuelve como aquel que adora. Algunos dirán, ¿pero de qué se trata esto? Mira, es interesante, te lo voy a poner un pequeño ejemplito. Siempre ves jóvenes que tienen un estilo de vestirse, ¿no? O a algunos les gusta vestirse con un color específico, ya sea de negro, ya sea de color rojo, no sé, de blanco. Y a veces es porque quieren, les gusta mucho un cantante, un personaje, un grupo, alguien, una actriz o modelo X, o filosofía o pensamiento, y tú dices, oh sí, me encanta esa persona, como que mi favorito. Al final llegas a ser como esa persona, quieres ser como esa persona. Pero en el mundo cristiano, si Jesús es lo máximo para ti, tienes que imitar a Jesús. Debería de ser. Pero si Jesús no es tu fuente de inspiración, no es lo máximo, no es tu Dios, no es tu Salvador, vas a imitar a otro hombre, a otra mujer, y vas a imitar a quien tú adoras. Era terrible las palabras de Jesús cuando les dijo a estos líderes religiosos que conocían la ley de tapa a tapa, pero actuaban opuesto a la ley. ¿Qué les dijo? Su padre es el diablo, porque ustedes hacen lo que él quiere, su voluntad, que querían matar, levantar falso testimonio, mentir, y levantaron esos falsos testigos, lo acusaron de algo que no había hecho. Y sabes, Jesús estaba allí porque estos líderes religiosos hicieron lo que su padre, el diablo, les dijo que tenían que hacer. Eso es fuerte, porque al final tú llegas a ser como aquel a quien adoras. 16 al 23, Israel se olvidó de Dios. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron dos ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. O sea, hicieron todo lo terrible. Miren, Baal, ahí está el ídolo, ahí está Aserá, y un poco un fragmento, una muestra de lo que era también la adoración en estos pequeñas cerámicas. 17. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería y en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Otra vez. Hay este dios Moloch, ¿se acuerdan? Que parecía un demonio que tenía en el vientre como un horno de fuego, y ahí lo presentaban a su hijo. ¿Y quién hizo esto? Los reyes mismos ofrecieron a sus hijos. O sea, era terrible lo que estaban haciendo los israelitas. 18. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Este es uno de los versículos más tristes para mí. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Dios nos libre, Dios me libre
de no hacer enojar con mis actos al Señor, de no querer aprovecharme de la gracia y pensar que la gracia es una desgracia para mí, porque puedo hacer de lo que me guste, lo que quiera, pensando, oh no, pero Dios es un Dios de gracia. Dios se enojó mucho con Israel y lo que hace es lo arrojó de su presencia. Por eso el salmista decía cuando reconoció su pecado: no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Qué triste hay hoy cristianos que no tienen el gozo de la salvación, la alegría, el Espíritu Santo. No hay una relación fuerte, firme, no adoran a su Señor, no alaban a su Señor, no están siendo llenos del Espíritu Santo. Y qué terrible vida seca, vacía. Que el Señor nos libre de que se enoje con nuestras acciones. Volvámonos al Señor, que nos libre de arrojarnos de su presencia. Versículo 19. Pero aún Judá dejó de cumplir. Esto es increíble, ¿no? Por eso digo, son los tristes, porque Judá, que era el reino del sur, vio lo que le pasó a Israel, dice, pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Versículo 20, por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando el Señor arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. 23. Finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos, los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Así que el escritor Jeremías probablemente, ¿no?, en estos libros, en este capítulo, nos muestra que ni aún viendo los errores que cometió Israel, Judá se arrepintió. Y es triste, hermanos, porque a veces unos vuelven a cometer los mismos errores y a unos ven cometer otros errores y no aprenden de la vida que están sufriendo hasta que ellos cometen otra vez y van a ser arrojados de su presencia. Voy a terminar la última parte de este capítulo. La capital del reino Samaria es repoblada. Dice el versículo 24: para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Abar, Hamat y Sefarfayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Si ustedes ven aquí el mapa, ahí está Babilonia y lo que es Asiria, el imperio asirio. Llevaron hasta el norte en Israel esos pueblos y los llevaron y los poblaron de esas personas. ¿Qué sucedió? El 25, al principio, cuando se establecieron, no adoraron al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. 26, entonces le dieron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de este país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. Probablemente había muchos muertos y entonces los leones llegaron y vinieron a comerse pues estos muertos, pero asustaron a la población. Pero también Zacarías capítulo 2 versículo 12 dice: el Señor tomará posesión de Judá, su porción en tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Es decir, la Biblia también respalda este punto de que Israel es tierra santa, a pesar de que no lo habiten los judíos o israelitas. Es santo y ellos estaban como profanando y tenían que cumplir las normas que Dios había establecido ahí. Versículo 27 al 41, Samaria es repoblada y restablece una nueva religión. Dice el 27, el rey de Asiria dio esta orden: hagan que regresen a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de este país. 28, así que uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. 29, sin embargo, todos estos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Como ven en esta imagen, se hicieron ídolos de lo que podían.
30. Los de Babilonia hicieron al dios Sucot, Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asimá, y los de Abba a Nibhaz y a Tarcatac, los de Serfabayín, quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, diosa de Serfarbayín. Y 32, adoraban también al Señor, pero dentro de ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos, como ustedes pueden ver en esta imagen. Trajeron en Samaria, en el reino del norte, una mezcla de ceviche con pan y arroz. No sé si me entienden. 33. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido deportadas. ¿Saben cómo se llama esto? Sincretismo. El sincretismo es como esa religión híbrida. Acá en nuestros países de Latinoamérica lo conocemos, porque mientras se adoraba al sol, al puma, al Pachacútec, adoraban al sol, ¿se acuerdan? Al Huiracocha, al cóndor, a todo. Vinieron la religión católica, impuso los santos, a María, a José, a la adoración a Pedro y todos los demás. Y entonces se mezcló. Y no solamente esto, sino que adoraban también a la tierra, a la Pachamama, al Apu. Entonces, al final es como que hoy una persona tenga su cruz, su corazón de Jesús, su santo, su santa, un María en su casa, y tenga a Buda, tenga al gatito que hace así con la mano, al elefante que está con la nariz con el billete, al equeco que tenga sus cartas del tarot. O sea, eso se llama sincretismo, una religión híbrida, algo que ya no glorifica a Dios, su propia religión, su propia forma de querer llegar a Dios, que no es suficiente y no te libra de la condenación eterna. 34. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres, no adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. 35. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. ¿Recuerdan esos idólatras que dicen no se inclinen, no te arrodilles? 36. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificio. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. 38. No olviden del pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses. 39. Sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. No obedecieron y la ciudad quedó en ruinas. Trajeron otros pueblos, trajeron otras etnias, mezclaron, y es por eso donde salen los samaritanos. Y en el tiempo de Jesús eran como esos híbridos, ¿no? O sea, o eres judío o eres pagano, o de qué etnia serás tú, porque los judíos tienen su línea genealógica así bien marcada, definida. Para ellos es importante hijo de quién son. Pero cuando miraban esa mezcla que hubo, por eso es que en el tiempo de Jesús no los querían a los samaritanos. Aunque los samaritanos decían, no, nosotros adoramos a Jehová, pero ustedes decían, ¿quiénes son? ¿De qué tribu son? ¿Quién es tu papá? ¿Sabes quién es tu papá? Bueno, eso eran los samaritanos. 40. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. 41. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Hermanos, este capítulo es la caída de Israel. El reino del norte desaparece, mezclan la etnia, mezclan la sangre, mezclan papá con mamá de otras etnias y desaparece la raza, diríamos en este punto, entiéndame bien, entre comillas, raza judía, o mejor dicho, sangre judía. Y no es cierto que algunos de ellos se huyeron y se fueron a Gran Bretaña o se fueron a Inglaterra, esa parte, y desde ahí, porque esos son los que dicen las raíces hebreas, y tú tienes algo de hebreo. No hay nada de estas cosas. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero su juicio llega en su tiempo. Recuérdalo eso. Número 2, el pecado es el problema de fondo en el ser humano, porque la conducta
es solo el reflejo de lo que está en el corazón. Número 3, uno imita a quien adora. Y número 4, algunos no aprenden de sus propios errores, ni al ver los errores de los demás, solo aprenderán cuando el juicio de Dios venga con firmeza sobre ellos. Aprende de tus errores y no lo vuelvas a hacer. Que el Señor no te va a despreciar si tú vienes arrepentido. Pero si persistes en tu pecado, el juicio de Dios un día nos va a alcanzar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos amas, nos perdonas, nos restauras. Eres un Dios que restaura, eres un Dios que perdona, eres un Dios que nos ama. Y eres un Dios, Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia. Ayúdanos a entender estos principios y ayúdanos también, Señor, a examinar y evaluar nuestra vida. Que no nos construyamos ídolos modernos, que tú seas siempre el primer lugar en nuestra adoración y que cada día podamos obedecer tus mandamientos con alegría y gratitud. Gracias por el gozo de la salvación. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga y no te olvides que si el mensaje ha sido de bendición, comparte con tus amigos y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, ahí te va a salir cómo puedes ayudarnos con tus finanzas. Nos vemos.